Hay tres objetivos que plantea el transhumanismo: la superlongevidad, es decir, la inmortalidad. Ellos consideran que la muerte es una enfermedad y ya existen lobbies en la Organización Mundial de la Salud tratando de declarar a la muerte una enfermedad. Es decir, que ellos creen que ese es un problema técnico que se puede resolver. En segundo lugar, apuntan a la superinteligencia, es decir, el ser humano es un ser inferior que necesita potenciarse con tecnología para poder salir adelante. Y en tercer lugar, el superbienestar. De nada te sirve ser superinteligente y superlongevo si es que no tienes una buena calidad de vida. Nosotros hacemos sentido de la vida porque la vida es tiempo efímera. corto. Si el tiempo que tenemos es eterno, se vuelve como un bien eterno. Es, por ejemplo, la arena no tiene valor porque sobra. El tiempo, si sobrara, tampoco tendría valor. ¿Cuál es la diferencia y la línea entre el uso de la ciencia, como la estamos viendo ahora, a esto que usted llama transhumanismo? La ciencia al servicio del ser humano es fantástica, la tecnología al ser humano es fantástica, pero cuando tú inviertes esa relación y pones al ser humano al servicio de la tecnología, como está ocurriendo ahora, ese es el problema. Si hacemos el trasplante de cerebro de un cuerpo al otro, ¿hicimos un cambio de cuerpo o un cambio de ser humano? Hay una fábula, ¿no? ¿Cómo se dice esta? La de la barca. Es un barco que parte, ¿no?, de un puerto y que regresa 10 años después exactamente igual, pero todas las piezas de ese barco son distintas. ¿Es el mismo barco o no es el mismo barco? No es el mismo barco. Vas a terminar con lo que pasa ahora, que básicamente tienes relaciones sexuales, quedaste embarazada, responsabilidad del hombre y de la mujer, y no hay ningún problema porque te deshaces de la responsabilidad, creas ciudadanos sin responsabilidad. Y ese es el fondo de ir a argumentos como este. Finalmente no asumes responsabilidad de tus actos. Y eso es terrible, porque si una persona no asume responsabilidad, tienes una sociedad disfuncional. De Perú, y quien es, para que sepan, uno de los autores más importantes con todo esto y su tesis de transhumanismo, que ha revolucionado un concepto como Neoentes también. Y no de aquí, el hombre a Budapest, que vive metido allá en Inglaterra, dando vueltas. Y aquí lo tenemos, aquí, Miclo, de verdad, gracias por la oportunidad en esto en el radio y exclusiva para nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Pedrito, a todo el equipo que está aquí presente. Gracias por la invitación. Primera vez en República Dominicana, muy contento. Y bueno, vengo una serie de actividades. De aquí creo que me voy para el Senado, después hay una capacitación más tarde, después mañana hay una conferencia, de eso creo que lo digo al final. Sí, vamos a anunciarlo ahorita más tarde. Pero muy contento de estar acá. Mira, amigo, vamos a entrar en materia de una vez. Explica a la persona qué es el transhumanismo o qué es esa situación cultural que estamos viviendo hoy en día, en concepto para que la gente entienda. Bueno, básicamente es un movimiento cultural, político, económico, incluso es un movimiento religioso, pseudomístico, que empezó como un grupo de aficionados a la ciencia ficción que pensaban, por ejemplo, en la posibilidad de mejorar al ser humano a través de la tecnología. Entonces decían, vamos a incorporarnos chips o vamos a incorporarnos discos duros, vamos a modificarnos genéticamente, vamos a implantarnos partes robóticas. Y esto obviamente en esas épocas, estoy hablando de décadas de los 60, 70, era como una especie de ciencia ficción todavía. Cyborg. Cyborgs, efectivamente. Exactamente, Cyborg. es el mismo principio, exactamente. Entonces era la idea del ser humano de tomar control de su propio destino evolutivo. Porque tú sabes que la teoría general de Darwin decía que a partir de competencia en el mundo natural las especies van mejorando y se van fortaleciendo. En este caso el ser humano toma control directo de su proceso evolutivo. Y mira, Miclo, justamente tú mencionando eso, hablando de eso ahora, ayer, señores, se capturó en un micrófono abierto que se quedó, no sé si lo viste, a Xi Jinping hablando con Putin sobre la posibilidad a través de biotecnología de durar 150 años el humano. ¿Tú crees que ese es a lo que se está enfocando ahora, a lo que tú refieres? Bueno, no es que creo, es que eso es. O sea, abiertamente hay un manifiesto incluso transhumanista que ustedes pueden encontrar en las redes sociales. Hay una organización transhumanista mundial que se funda en 1998. Es decir, esto ya es un movimiento organizado. Dejó de ser incluso un movimiento de aficionados y un movimiento organizado, y ya está presente en los campus de las universidades. La Universidad de Oxford, Princeton, Yale, tienen, vamos a decir, sedes transhumanistas. Le quiero hacer una pregunta, porque naturalmente, por ejemplo, la medicina y muchos de los avances científicos han ayudado y han servido para que la calidad de vida y con eso su preservación en el tiempo del ser humano se alargue. O sea, ahora hay vacunas, hay hospitales y todo eso ha ayudado a que nosotros, que normalmente si estuviéramos en la selva vivíamos 45 años, ahora vivimos 70. ¿Cuál es la diferencia y la línea entre el uso de la ciencia, como la estamos viendo ahora, a esto que usted llama transhumanismo? ¿Por qué el uso de la ciencia hasta ese nivel entonces es negativo?
Esa es una gran pregunta. Creo que es la pregunta clave para entender la diferencia entre la medicina y el transhumanismo. Okay. La ciencia al servicio del ser humano es fantástica, la tecnología al ser humano es fantástica, pero cuando tú inviertes esa relación y pones al ser humano al servicio de la tecnología, como está ocurriendo ahora, ese es el problema. Vamos a decir, por ejemplo, tienes una persona que tuvo un accidente y perdió las 2 piernas. ¿Quién se opondría a que la medicina en ese caso le aportara prótesis a esa persona para que pueda caminar? Nadie estaría en contra de eso. Eso es ciencia y tecnología al servicio del ser humano. Pero si un ser humano sano, en todas sus facultades, voluntariamente se amputa los 2 brazos para ponerse brazos robóticos, ¿te da la misma impresión eso? No. Álvaro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una intuición ahí, aunque la gente a veces no lo puede articular correctamente. La intuición es que a pesar de todo, tenemos que respetar nuestra condición y nuestra naturaleza humana. Y el ser humano, dentro de todas sus limitaciones, porque somos seres imperfectos, es la maquinaria más perfecta que existe. Esos brazos robóticos van a necesitar manutención. Esos brazos robóticos no sienten, no se regeneran. Entonces creo que esa es la diferencia, invertir esa relación. Con la prolongación de la vida, más allá de lo biológicamente establecido, lo naturalmente establecido, no estamos desafiando a Dios, no estamos desafiando las creencias, la religión. Eso es otra gran pregunta, no sé si han hecho la tarea, pero... Y altera la ley de Harvard, porque estamos alterando el orden biológico. Exacto. Hay 3 objetivos que plantea el transhumanismo. La superlongevidad, es decir, la inmortalidad. Ellos consideran que la muerte es una enfermedad y ya existen lobbies en la Organización Mundial de la Salud tratando de declarar a la muerte una enfermedad. Es decir, que ellos creen que ese es un problema técnico que se puede resolver. En segundo lugar, apuntan a la superinteligencia, es decir, el ser humano es un ser inferior que necesita potenciarse con tecnología para poder salir adelante. Y en tercer lugar, el superbienestar. De nada te sirve ser superinteligente y superlongevo si es que no tienes una buena calidad de vida. Ahora, la pregunta sería la siguiente, ¿no? Vamos a poner el caso de la superlongevidad. Digamos que existe la posibilidad de que los seres humanos puedan vivir 150 años, 200 años, incluso que sean inmortales. Vamos a decir que se logre la inmortalidad. Te aseguro que ese sería un momento de infelicidad para los seres humanos que son inmortales. Nosotros hacemos sentido de la vida porque la vida es un tiempo Efímera. corto. Como que felicidad. Y planificamos nuestra vida en función de qué queremos lograr, qué queremos estudiar, queremos formar una familia, queremos lograr cosas en la vida porque sabemos que el tiempo que tenemos es prestado. Si el tiempo que tenemos es eterno, se vuelve como un bien eterno. Es, por ejemplo, la arena no tiene valor porque sobra. El tiempo, si sobrara, tampoco tendría valor. A propósito de eso, hay una discusión filosófica que se abre porque el ser humano planifica como si fuese eterno. Y nosotros nacemos todos, lo que no tenemos claro es cuándo nos vamos a morir. Nadie sabe cuándo se va a morir. Por tanto, eso es una contradicción. La pregunta que tenemos que hacer es la siguiente, entonces, para poder entender este movimiento. Primero es conceptualizar qué es el ser humano. ¿Por qué? Porque hablar del ser humano como un ente vivo, que su única función es vivir, implica el ser consciente, el cerebro y tu cuerpo físico. Desde el momento en que queremos hacer transformaciones físicas, la pregunta que tienen que hacerse en este movimiento para hablar de longevidad y de vida eterna es, ¿qué es lo que yo voy a proteger entonces? ¿Es el cerebro? ¿Es la memoria? Como vimos ya en casos especiales de figuras como Stephen Hawking, que quería preservar su memoria en el tiempo. Entonces ya no vale un cuerpo físico, sino que yo voy a preservar la memoria para tener otro cuerpo. Y el primer paso lo dimos cambiando partes del cuerpo humano. Entonces, ¿qué es el ser humano? Lo que hay que definir para poder entonces saber a dónde vamos con este concepto. Bueno, recomiendo que compre mi libro Neoentes, Tecnología y Cambio Antropológico en el siglo XXI, porque ahí explico qué es el ser humano. El ser humano es un ser complejo, es un ser que tiene una naturaleza y una condición. La naturaleza del ser humano es todo aquello que está adscrito a nuestras características biológicas, nuestra genética, nuestra biología, anatomía, fisiología, psicología. Esto nos hace ser propiamente humanos. Y estas características son distintas a las de otros animales. Por ejemplo, somos seres bípedos. Reproductivamente somos distintos a los peces. No somos monogástricos, no somos rumiantes. Entonces tenemos características propias. A partir de esa constitución física o natural, se desprende una condición humana o la experiencia de vivir el mundo como ser humano. Y tenemos características que los animales no tienen. Tenemos la capacidad, efectivamente, somos seres racionales, podemos pensar de manera abstracta,
tenemos la capacidad de registrar nuestro pasado, la historia, cosa que no hace ninguna otra especie. Conciencia. La conciencia, que es un elemento súper importante, y aparte de eso una cualidad o capacidad estética que es superior. Nosotros pintamos capillas sixtinas, hacemos Miguel Ángeles, los animales no pueden hacer eso. Tú combinas todos esos elementos de la condición humana que se desprenden de esa naturaleza humana y tienes un elemento que es el elemento trascendental, que se suma a lo que tú decías, la conciencia y la espiritualidad. Pero eso nos hace únicos. La pregunta que hace Eduardo es interesante porque si hacemos el trasplante de cerebro de un cuerpo al otro, ¿hicimos un cambio de cuerpo o un cambio de ser humano? Por eso es que hay que definir el ser humano, para entender que es como ahí donde Eduardo quiere ir. Es decir, yo Sí, a un perfecto. cuerpo ¿Qué es le, lo que identifica le pongo el Correcto. cerebro de este humano. Tienes razón. ¿Quién es ¿El quién? cuerpo es él o la cabeza? O sea, mía? ¿cuál es tu verdadera identidad? ¿Hicimos un ¿El trasplante cuerpo o de el cerebro o de cuerpo? La tengo. Hay una fábula, ¿no? ¿Cómo se dice esta? La de la barca de... Claro, sí, que Esa. no es el mismo barco. sí. Ok, efectivamente. Es De un Teseo, barco... el barco de Teseo, una cosa. Teseo, sí. Discúlpeme el nombre, no me acuerdo. No es el nuevo Es un barco, barco sí, de que Teseo. parte, ¿no? Sí, de un de puerto Teseo. y que regresa 10 años después exactamente igual, pero todas las piezas de ese barco son distintas porque hubo, vamos a decir, tormentas. De Y gente Teseo, sí. Nos trajeron la el misma barco de ¿El barca. Teseo. mismo barco o no el mismo barco? ¿Es el mismo barco o no es el mismo barco? No es el mismo barco. Y ahí va el aspecto que se aumenta Cuando se hizo ese barco originalmente, esas piezas originalmente fueron talladas por determinados seres humanos en determinadas circunstancias, en determinados tiempos. Cada una de esas maderas tiene una historia, tiene un origen, tiene un contexto que se va agregando y que vas agregando esos contextos y se va generando esa barca en particular. Sí, no, con el No sería el mismo barco entonces. En esencia no es el mismo con el barco. ser- con el Es ser humano una- pa- es con una el ser humano- imitación, pero no es el mismo barco. Con Ok. el ser humano pasa de que, por Bárbaro. ejemplo, tú no eres el mismo Eduardo de hace 10 años, todas esas células cambiaron. Claro. Es verdad. Todas esas células se regeneraron. Claro. Pero también hay que hablar, entonces ahí se incluye lo de las circunstancias. Porque... Ok, no, hijo. Ok, yo quiero hacerle esta pregunta porque cuando usted iba hablando, se me iban prendiendo algunos bombillos de cosas que ya vemos en la actualidad, porque cuando hablamos de belleza, nosotros lo vemos como algo físico, pero lo conectamos con lo que para nosotros naturalmente la belleza es salud y era lo que nos garantizaba la reproducción. Y si nos ponemos a ver socialmente ahora, la belleza la pueden comprar los que tienen dinero, porque tú te puedes cambiar la nariz, te puedes cuidar el cuerpo, puedes ir al gimnasio, te puedes alimentar mejor. Y quizás es un poco de transhumanismo, porque ya te puedes cambiar las piezas a tu disposición. Tú no necesitas una nariz nueva, tú no necesitas nuevos pechos. Y eso me lleva a pensar que quizá la capacidad de supervivencia en el futuro y acceso a todo este tema de evolución, y también en el futuro vamos a tener los humanos que puedan comprar sobrevivir. No los que realmente merezcan o genéticamente estén Ser más aptos. listos para sobrevivir. Entonces, hábleme un poquito sobre eso, cómo ya, más allá de lo que naturalmente estamos diseñados, sino es cuánto tienes en tu banco y si eso te va a permitir vivir o no. Nuevamente también es una gran pregunta. Efectivamente, ya existen, vamos a decir, prototranshumanismos o pretranshumanismos. Cuando alguien se hace una cirugía estética o cuando alguien se mejora o se inyecta cositas para verse un poquito mejor, esos que el son concepto es el mismo Transformer. es el mismo principio. Ajá. El principio es redefines el concepto de ser humano y después posteriormente lo modificas tecnológicamente. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, las agendas trans son pretranshumanismos, porque lo que haces es redefines al ser humano, ya no es un hombre y una mujer, ahora es un hombre trans, una mujer trans, un transespecie, un transedad, Claro. un transcapaz, un transraza, etcétera. Padre amado. Lo redefiniste conceptualmente y después ya lo modificas tecnológicamente, una cirugía de reafirmación de reasignación de género. Ahora, volviendo a lo que tú me estás diciendo. Se me fue la idea. El la tema élite. del dinero. El tema del dinero. Sí, la élite, exacto. ya estoy listo. Pasa lo siguiente. Sería terrible y por eso es otro de los grandes problemas del transhumanismo si es que se implementara. Porque en este caso, quienes tendrían acceso a las mejoras serían aquellos que tuvieran dinero. Claro. Te pongo un ejemplo. En la década de los 50 tenías los pollitos broiler, esos de granja, pesaban entre 700 y 900 gramos. Y esos eran los pollitos que se iban a la olla y se comían nuestros abuelos y todo. Los pollos ahora, y se demoraban 3, 4 meses. Ahora en 7 semanas tienes pollos broiler de más de 2 kilos. De lo que en un mes. Es la misma especie,
pero en realidad no es la misma especie porque son dos criaturas completamente distintas, un pollito de este tamaño y un pollote de este tamaño. ¿Qué podría pasar? Tendrías, por una distorsión económica, tendrías una clase de super mejorados y una clase de desmejorados que ya entrarían en desventaja. Sí, y vamos a tener los humanos, dos tipos de humanos. Efectivamente. Y vamos a llegar entonces a una discriminación, Efectivamente. como un apartheid. Y mira lo que Y eso es lo que no piensa la gente. ¡Uy, qué maravilloso el transhumanismo! Pero genera Sí. estas dislocaciones sociales tan potentes. Y ya se está dando un tema importante. Busquen la nueva saga de Ridley Scott en Alien que salió ahora, que está dedicada no a la vaina de Alien, no, a los cyber, los synths y los mechs, que son the kids, como le llaman, que son cerebros humanos, identidades humanas, en cuerpos de cyborgs, pero que nunca van a crecer. Su cerebro no se desarrolla más de ahí porque ya perdieron la biologicidad. Pero se quedan niños, pero le llaman los niños, the kids. Normalmente la ciencia primero prueba en otros seres vivos antes de probar en el ser humano. Ya tenemos experimentos de mascotas eternas. Porque por tal caso de Milei, tú sabes que quería conservar a su perro y eso. Dolly, ser clonada, es No, pero eternalizada. por eso clonó al perro y eso, pero ya hay algún experimento así de darle longevidad a una mascota porque, por ejemplo, la gente tiene un perro y... Hay en Arizona, en los Estados Unidos, hay un laboratorio que se llama Alcor Labs. Y en Alcor Labs lo que hacen es, hay personas que se han inscrito, son más de 1.800. Cuando se mueren suena un beeper, va el equipo de Alcor Labs, les drena toda la sangre, les mete un líquido coloidal, los congela a menos 270 y tantos grados Celsius y los meten a unas cabinas criogénicas. Eso sí pagaste el precio completo. El plan premium. Pero si tienes, claro, pero si eres, vamos a decir, si eres misio, ¿no? Si estás juntando para tu casita, no tienes mucho, te pueden decapitar. Entonces lo que van a preservar es tu cabeza. Lo mismo puede pasar con tus mascotas. Bueno, vamos a decir, Capitán se murió y tú le rendiste un homenaje a Capitán, lo quieres enfriar, lo congelas y después lo puedes revivir también. $6,000, $8,000. Ese es el afán, eso ya existe. O sea, que te guarden ahí congelado para cuando se pueda revivir. Pero imagínate que Tráete a casar de eso es nuevo. para la mascota. No, Para- pero te voy a decir una cosa. Salen 50 años. Claro, pero con la cabeza, con la Aquí hay cabeza. urbanos que tienen tenis más caro que eso, que empiezan a congelar gente. Es que son precios populares porque están empezando con el negocio. Y mira, Mico, en ese orden, Están comprando ¿qué plan. pasaría? Porque no solamente es el hecho de que una élite, como bien dice Gaby, una élite que sería la que accedería a la condición de superhumano, sino de que también el orden biológico natural se podría cambiar, porque podríamos ver incluso abuelos viendo a sus hijos morir de vejez. Podríamos ya ver también la detención del ciclo de reproducción humana y también el tema del ciclo de vida en tierra. ¿Cómo tú crees que afectaría eso también? Afecta a todo, es decir, afecta todo lo que es el ser humano en su naturaleza, en su condición, y también afecta a las instituciones del ser humano. El matrimonio, la familia dejan de tener sentido. ¿Tú por qué buscas a una pareja? Porque intuitivamente, instintivamente tú ves en esa pareja la capacidad de procrear. Claro. Un ser que que cargue tus genes y que sea tu legado en este mundo. Pero buscas a alguien que sea... Hay cosas que pasan incluso, es muy curioso. La gente cuando analizas parejas, hay parejas que tienen aspectos muy, muy similares. O la formación de las cejas, Hay o un los tema ojos. químico. Hay un tema químico, es decir, hay toda una dinámica. Entonces, eso perdería sentido, porque ya no estás pasándole a la naturaleza eso ya lo hace la tecnología. Un chapeo a Trujillo. Usted menciona lo de procrear y entonces la reproducción también en el transhumanismo. O sea, estamos hablando de que también se lograría que una persona de 80, 90 años también se pueda reproducir. Muchas gracias, es que me han dado la oportunidad de brillar con estas preguntas. O sea, porque esto me está dando mucho miedo realmente. Bueno, te lo voy a poner para que vean, y por eso es que estas dimensiones científico-tecnológicas son tan importantes para entender las agendas actuales culturales, los movimientos LGBT, los movimientos trans. Hay toda una política ideológica detrás de esto. Me dices esto de la reproducción. Tú sabes que ya existen posibilidades de tercerizar varios aspectos de la reproducción humana a la tecnología. Por ejemplo, tú ya no necesitas hombres técnicamente en el proceso reproductivo, porque hoy tú puedes obtener células madre de la médula ósea de una hembra de cualquier especie, incluso hembra humana,
sacarla en un laboratorio, meterla en un laboratorio y de ahí derivar espermatozoide funcional. ¿Cómo así, Miclo? Señores, De la médula de una... Espérate, en, A ver, en no, pero un resumen, ratito, los espérate. nazis lo lograron. Pero un ratito. Hitler, No, espérate. lo lograste. Esto no estoy hablando yo. Vayan a la revista Nature, que es la revista científica más citada del mundo, porque yo no cito blogs de sexo, no, yo cito cuestiones académicas. 2014, Nature, diciembre, se logra derivar de células madre espermatozoides funcionales, tanto así que ya existen embriones sintéticos, embriones que se han formado con espermatozoides derivados en laboratorio y óvulos derivados en laboratorio sin intervención de macho y hembra, que se unen y se fecunda Un ser humano con dos óvulo, madres. efectivamente. Y ya hay No, microondas. pero Eso ¿cómo ya así? existe. Con 2 madres. Y es 2014, o sea que para el día de hoy debe estar 2014. avanzado. Profesor, y ya hay microondas humanos que ya no necesitan ni siquiera un cuerpo donde tú colocas el óvulo y el espermatozoide ya fecundado, lo pones ahí y Efectivamente. eso crece solo. De Matrix. Perdón, es que entonces esto me hace pensar a mí Eso que es lo que le da causa. esos seres humanos de alguna forma tienen que ser distintos a los que fuimos. A nuestra especie. Gracias. Exactamente, de los clásicos, lo tradicional. Perfecto, Uki, y uki. te voy a decir qué es. Y a mí me pasa porque yo nunca fui un gran creyente, yo siempre tuve dudas sobre la existencia de Dios, pero estas cosas me han ido acercando. ¿Qué es lo que separa al ser humano de otras especies? ¿Qué es lo que separa al ser humano de las cosas, por ejemplo? Es eso que tú estás diciendo, es esa dimensión espiritual. Porque técnicamente tú tienes un ser humano, o sea podrías fecundar un ser humano y podrías generar un nuevo ser humano. Pero ¿qué le falta a ese ser humano? No fue concebido con amor. No tuvo contacto con la madre en el útero, no fue concebido ahí. No tuvo el calor porque los puedes poner en un sistema de, no sé, una incubadora artificial. Tú podrías crear un ser humano desde principio a fin que no tenga nunca contacto con otra persona. Pero sigue siendo un ser humano. Sí y no. Aquí es que estamos. Aquí, Ok, aquí ok, viene ok. bueno. Para acá Ok, que vamos. Vamos allá. Está complicado. Perdón. Explícame el Súper, cielo. ok, súper, Señores, profesor. A mí explícame me dijo el que todo el mundo es igual. Explícame Y el si cielo. todos somos iguales, no me importa que tú salgas de un microondas. Usted No, es igual no, ante no, los no, ojos no, de Dios. Perdón, O sea- se ha comprobado en estudios que los niños que no tienen contacto con sus padres, sobre todo con sus madres, me parece, perdón, y no se lleven de mí porque no sé si estoy recordando bien, pero hay un síndrome de cuna, me parece que se llama, que cuando los niños no tienen contacto con la madre, que no los saca de la cuna, que no los apapacha, que no los acurruca, que no se los pone en el techo. Digo, pero en el pecho, no en el techo, en el pecho y todo eso, el niño le faltan un montón de condiciones y de sentimientos humanos que no los llega a desarrollar lamentablemente, y es un estudio que se está haciendo con niños que crecen en orfanatorios y en lugares como esos. Ok, O una- sea que tendríamos algo medio Pero, similar a... Es que no Mi, puede mi ser pregunta va más así, una cosa es cómo se comporte ese ente, cómo se desenvuelve. Ese neoente. pero Ese es bárbaro. sigue siendo antropológicamente un ser humano. Totalmente. No puede ser. Sí, o sea, genéticamente, fisiológicamente. es un Su ser humano. esencia Pero es para de que ser sea humano. un ser humano tiene que tener estos elementos de lo que Lisbeth hablaba. Es que Señores, entonces pero espérate. Bueno. vamos a ser seres Espérate. humanos que no vamos a tener como que... Pero el niño, Sí, hay niños que un- abandonan Exacto. instantáneamente al nacer en un orfanatorio Sigue siendo porque un ser la humano. mamá odió salir embarazada, que nunca tuvo afecto ni en el embarazo ni al nacer, nunca va a tener ese amor y viene de una circunstancia natural. Gaby, pero la falta de ese amor, producto Pero de esa circunstancia, espérate, también lo hace un pero si humano. me es un permite- sentimiento. Pero El si me sentido de la permites terminar, mi querido, Ajá. lo que estamos hablando es que antropológicamente, naturalmente, por definición, ese ser humano que no ha tenido nunca afecto es un ser humano. Exacto. Que se desarrolle de X o Y depende de circunstancias, decisiones, O sea, no Sí, es- factores educación, exógenos, sí. pero tenemos que entender que en ambas realidades hay muchas circunstancias similares porque el afecto que tú recibes tiene mucho que ver también de cómo te engendra. Es cierto eso. Finalmente la pregunta sería, ¿es responsabilidad o es culpa de ese ser haber nacido en esas condiciones? No, pero Álvaro, ahí está, escríbanlo ahí juntos está. el libro. Ahí No. está el punto. Y esa es No. la clave. Por eso es que yo también estoy en contra del aborto.
Porque ese ser no tuvo la culpa de ser concebido en esas circunstancias, de la misma manera como este ser no pudo tener control sobre la forma como vino al mundo. ¿Es responsabilidad de ese ser? No. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? Ahí sí entra la capacidad del ser humano de ser solidario, de ser compasivo. Tú, es tu responsabilidad, tu deber moral, ayudar a ese ser humano a tratar de ser lo más humano posible. ¿Y va a tener sentimientos? Pero yo creo que sí, a ver. Claro. Entonces, mire, déjeme hacerle una pregunta rápido. Pero estamos entrando en un terreno especulativo. Sí, claro, pero una pregunta rápido. Para ese tiempo ya estaremos bien fríos nosotros. Una pregunta rapidita que me mandaron la gente de 42 North. No, ni yo. A mí Me esa vaina me da mucho miedo. mandan a preguntarle si usted ha leído a Yuval Noah Harari. Por supuesto. ¿Y qué usted opina del Homo Deus? Ok, mi libro es una crítica frontal a todo. Mi libro es el anti-Noah. Sí, es el anti-Homo Deus. Vamos arriba. Efectivamente. ¿Por qué? Porque Yuval Noah Harari es un apologista del transhumanismo. Para él es fantástico todo esto. Pero fíjate, Yuval Noah Harari, de hecho el título de su segundo libro es Homo Deus. Es transformar al ser humano en su propio Dios. A ese punto llega Harari de la promoción del transhumanismo. Y esa es una situación muy peligrosa. Mira, lo dice quien ha tenido dudas existenciales sobre Dios. El ser humano, cada vez que ha querido convertirse en Dios, siempre ha terminado cometiendo tragedias y genocidios y de las peores cosas. El siglo supuestamente liberado de la fe, que fue el siglo XX, te trajo 2 guerras mundiales, revolución comunista en Rusia, revolución comunista en China, Pol Pot, te trajo más de 200 millones de muertos, porque ya no había la excusa de la guerra religiosa. Ahora la guerra era ¿por qué? Territorio, poder económico. Lo que te prueba que creer en Dios no es necesariamente un camino hacia la violencia. Ese es un absurdo, una dicotomía absurda que se plantea. El ser humano en su siglo más secular fue donde más crímenes cometió. Eso es un hecho documentado. Es algo bárbaro. Sí, pero, por ejemplo, la creencia es, en el caso, por ejemplo, del cristianismo, es la respuesta a la muerte, al tema de la muerte. Si eliminamos la muerte, ¿dónde va a quedar la religión? Pues la convertimos en un teólogo. Porque ahí ya no quiere ir para el cielo. ¿Dónde va a quedar la religión? Ahí se murió la fe también. Bueno, me alegra que estén pensando un montón de cosas ahorita, porque efectivamente te plantea dudas existenciales. El tema religioso es fundamental. Tú ya al decir que el ser humano puede ser dueño de su propio destino y esta calificación de Homo Deus, sacas a Dios de la ecuación. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué pasa si el ser humano se empieza a modificar? Ya no está creado a imagen y semejanza de Dios. El cristianismo pierde toda relación. Pero fíjate, ellos son anticristianos, pero apelan a las mismas ideas. Vida eterna, buscan ser inmortales, tienen sus propios profetas, ¿no? Apelan a la resurrección, Alcor, lo que te explicaba. Es decir, apelan a las mismas categorías religiosas desde un mundo secular. Efectivamente, pero desde un culto, efectivamente. ¿Cómo entendemos todas estas teorías y hechos que se están creando a través de grandes escritos, y lo felicitamos estar aquí? Pero a mí no me cabe como en la cabeza cuando tenemos ese avance y la gente sigue muriendo por una gripe, por un cáncer. No hay, ¿cómo es posible si tenemos esa tecnología? Muere, síguela, o es que la medicina es un negocio es un gran total negocio para que la gente muera? Bueno, aquí entramos a temas más polémicos todavía. O sea, quiero salir libre de República Dominicana. Tranquilo, que está cuidado. Bueno, debiste de ir a otro programa. Cuidado, tú lo sabes, está bien cuidado. Debiste de ir a otro programa, amiguito. Sí. En otro horario. Hay gente que no piensa tanto. Es un tema que es de corte ético, ¿no? La medicina en estos momentos es una opinión personal, voy a plantearlo, es un negocio. Y te generan, si es que no crean enfermedades, te generan nuevas, incluso psicopatologías. No, pero espera, ojo, no estoy especulando. ¿Hasta cuándo te va aquí? Te generan psicopatologías. Ahora están patologizando a los niños por cualquier cosa. Un niño que está corriendo y que es activo, tiene síndrome no sé cuántos. ODD, que antes no teníamos eso, era inquieto. O sea, todos nosotros éramos enfermos mentales cuando éramos chicos. Sí. Señores, mira, yo sigo siéndolo ahora. ¿Tú sabes que eso genera todo un negocio con psiquiatras, psicólogos, pastillas. O sea, ahora te diagnostican cada cuestión que es normal en un niño. No es hiperactivo, tiene síndrome de Turing, no sé cuantitos, y les ponen nombres raros. Mentira, están patologizándonos a propósito. ¿Usted entiende que toda esta medicación, sobre todo la utilizada por los psiquiatras, está inhibiendo al humano de autorregularse y autosanarse en ciertas circunstancias? A ver, sin entrar tampoco en la responsabilidad y la especulación,
De hecho, cuando tú interfieres con fármacos externos, tú estás alterando tus propios procesos fisiológicos. Entonces, podría ser que, de hecho, si es que te medican, tú alteres tu homeostasis, tu equilibrio natural, y tu cuerpo no responde de la misma manera. Eso es un hecho, no es una interpretación. Miren, una gran prueba de que, y estoy de acuerdo, de que la medicina es un negocio, la tenemos en la entidad reguladora de los alimentos y drogas en Estados Unidos, y es la misma comisión en el Senado. La Food and Drug Administration. Fíjense que la misma entidad que te dice lo que debes de comer, por donde te enfermas con la mala alimentación, si vemos lo que se comía antes y lo que se come hoy, es la misma entidad que te aprueba cuáles son las medicinas. Es decir, te enferman con los alimentos para darte la medicina que sigue siendo droga. Y ahí te deja claro que es un gran negocio. Y hay otro tema dando ahí que es con Porque la modificación son los que te dicen qué comida nutricionalmente está bien y está mal, para luego medicarte por la enfermedad que te genera eso. Es el mismo negocio. Y parte de eso es con la modificación genética de los alimentos, donde eso de una manera u otra también está influyendo en el humano, no solamente la hormonización. Por ejemplo, un maíz que tú sembrabas antes, te lo comprabas en un mercado, tú podías tirar y se sembraba. Hoy en día ese maíz no se da en ninguna tierra porque está modificado para no crecer fuera de ahí. Un pollo, como tú hiciste el ejemplo, la comida, el azúcar, todo esto. Te metes en un ciclo, pero gracias a eso hay más cantidad de comida también. Pero ¿a qué costo? Sí, pero y más enfermedades. Hay un punto que no quiero dejar pasar por alto, que usted tocó y que va para un lugar a ser reconocido, que es ese conflictivo. Por ejemplo, igual que yo, no estoy a favor del aborto, pero ¿cómo decirle a una mujer que fue violada por 6 personas que tenga ese ser? A ver. Ese ha sido el conflicto de las 3 causales que tenemos en República Dominicana. Que ya se aprobó el código, gracias a Dios. Siempre ha sido esa constante. El punto es que si nosotros apelamos exclusivamente a argumentos emocionales, terminamos cometiendo más daño. Te voy a decir cuál es el problema. Lo voy a plantear de esta manera. Vamos a decir, uno debería solidarizarse con una mujer que pasa por una situación así. Ponte el caso más extremo, una niña de 11 años que ha sido violada. Es una salvajada eso. Nadie puede estar a favor de una cosa como esta. Pero en ese caso, ¿qué haces? Lo que tienes que hacer es afectar al que va a venir en el camino. El problema es que si tú haces eso, abres la puerta para que después otro caso que no sea tan grave, digan, bueno, pero si acá probaste, ¿por qué en este no? Y después va a venir otro que es menos grave, y después otro menos grave, y vas a terminar con lo que pasa ahora, que básicamente tienes relaciones sexuales, quedaste embarazada, responsabilidad del hombre y de la mujer, y no hay ningún problema, porque te deshaces de la responsabilidad, creas ciudadanos sin responsabilidad, y ese es el fondo de ir a argumentos como este. Finalmente no asumes responsabilidad de tus actos, y eso es terrible, porque si una persona no asume responsabilidad, tienes una sociedad disfuncional. 2 preguntas quizá un poco disociadas una de la otra. En el tema de la alimentación y las enfermedades, ¿entiende usted que no han existido curas para enfermedades como el cáncer y SIDA, cura permanente, diabetes, por un tema de intereses de médicos, de intereses de la industria farmacéutica? Y lo otro, ¿qué opinión usted tiene de la evolución? Y si cree en la evolución. Con respecto a la primera, sería caer en el terreno de la especulación. Entonces yo prefiero no hacerlo. Pero sí puedo decir, por observación y por lógica, que lo que yo creo es que sí, habría un incentivo muy fuerte para que las enfermedades no se curen, porque hay un negocio millonario detrás de las medicinas. Entonces yo no puedo probar eso, pero sí puedo intuir y puedo inferir que sí es un negocio muy rentable, por lo tanto no tienes ningún incentivo para encontrar la cura. Esa es una explicación propia. ¿Y sobre la evolución? Es una teoría. Y ojo, lo habla quien tiene formación científica. Yo soy médico veterinario de formación. Y lo que yo digo es una teoría. La teoría de Darwin de evolución no está comprobada. Y yo parto de ese punto. Yo no estoy apelando al diseño inteligente, estoy apelando a una cuestión concreta. ¿Por qué no está probada? Porque hay registros fósiles que no están disponibles y que hasta ahora no se encuentran que prueben esa teoría. Hay un periodo de 12 millones de años o algo así, donde no encuentras una continuidad entre los fósiles que había acá abajito y los que están allá arriba. Entonces, si tú no encuentras eso, y han buscado más de 130 años y no han encontrado la evidencia, entonces, hasta que no se pruebe una teoría, es eso, una teoría. Y la creación, ¿está comprobado? Y la de Galápagos. Es que evolución y adaptación no es lo mismo. Y la de Galápagos, y ese experimento evolucionista adaptativo refiere la
versión de que una propia especie evoluciona en cambio al ambiente. Eso está probado. Pero es en adaptación, no es teoría evolutiva. Sí, pero la adaptación Perdóname. trae como consecuencia la evolución. Profesor, Eso dígalo, está que directamente Camilo Montes vinculado. Rubia. Dale, profesor. No, lo que te digo es que es una teoría. Ahora, ¿es plausible? Sí, es plausible. ¿Podría yo inferir también que es posible? Claro, porque yo veo que las especies se parecen, la forma de los huesos y todo eso. Pero es eso, una teoría. Yo no puedo dar por cierto una teoría. ¿Y la creación está comprobada? Para alguien que tiene fe, sí. No necesita probarlo. Llegamos donde queríamos. La creación es fe, la creación es creencia. Así no es. hay comprobación científica. No. De la evolución tampoco. También es fe. También es fe. Fe en Darwin. Coño, Pero- Ariel, no. Yo le Pero quería verdad, porque preguntar- no es que el mundo se hizo en 7 días como te explica la religión o la Biblia, lo católico. Eso es una forma de está bien, interpretar está bien. que hay un ser superior que creó al mundo. claro. Yo no Pero tengo la nada creación en tiene que contra darse de la- mediante un método científico. Yo no tengo nada en contra de la crítica a la fe porque encuentro que es válida, pero encuentro que es un error criticar argumentos de fe desde la ciencia, porque Claro. no son, son complementarias, pero no se mezclan. Entonces, Son paralelas, no claro. se cruzan. Le quiero preguntar, porque usted va a estar aquí en este viaje hablando con diputados y tiene como Sí, esa conversación, y me imagino que es porque eventualmente vamos a tener que organizar el terreno porque hay que poner límites, porque así hablamos de conciencia y de sentimientos del humano y está el amor. Y por más que yo quizás esté criticando algo aquí, si mañana me dicen que yo tengo que transhumanizar a mi papá para no perderlo, a mí no me va a importar mucha de la ética, porque el amor te ciega y te hace bruto en muchas ocasiones. Y si yo tengo que salvar un hijo y para salvarlo tengo que ponerle una pierna que sea biónica, pues lo voy a hacer. Pero entonces ahí entran esos mandamientos, entran esos temas legales, esos límites que tienen que crearse. Sí. ¿Cuándo vamos entonces a tomar estas decisiones para que los sentimientos y lo económico no sea lo que prime? Bueno, es una pregunta que no puedo agotar en una respuesta, pero diré lo que tú has señalado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la gente está en contra de estos avances tecnológicos y tú señalas la idea del amor? Una persona, un padre de familia que tenga a su hijo, que tiene un problema cardíaco y no tiene donantes, y la única forma de darle esa vida es trasplantándole un corazón cosechado, ¿no? y creado en un cerdo, que ya ocurre. Con los riñones pasa así. ¿Tú qué haces? ¿Le transfieres ese corazón creado en cerdo a tu niño? De jirafa lo pongo. Y la pregunta es, y yo me hago esa pregunta, y yo te voy a decir, va a sonar un crimen lo que voy a decir. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué usted? Y ahí está la dificultad. ¿Cuál es la línea? Los sentimientos. Quiero Por tener- eso es que este tema, estos dilemas, Yo sé que el tiempo estos dilemas Porque éticos son el complicados. amor va a hacer que tú tomes la Porque por el decisión límite- más allá de la Sí. ética. Por eso los límites. O sea, ¿Qué? sí y no. Porque si, por ejemplo, me dices, Rey, que tu padre sea eterno, yo no lo haría. O sea, yo dejaría que la vida siga su curso. Pero Sí. un hijo que está en una situación como esa que tú me dices, yo sí lo consideraría. mire, Hay que ser honesto. Para en dos de estas cosas. Saturno, No. salvo al hijo y salvo al padre. Y te voy a Salvo decir, al padre. quizá es porque cada quien elige qué vale más. Porque de repente yo no quisiera que dejarías a tu alguien papá que yo que amo, muera. yo no quisiera que muera. Entonces ahí al final tú lo haces eterno. Hay gente que no Lo que acepta la pasa- transfusión de sangre por cuestiones religiosas. Eso lo entiendo. el tiempo está corto. Porque se va Gracias a Pedro Manuel Casals que lo trajo. Ya después de aquí ya no hay capacidad para ustedes. Bueno, el que viene después de Pero yo, nosotros. ya que Una pregunta rápidamente. ¿Cómo está América Latina, los gobernantes de América Latina en esos temas? En nada. Ah, me vaya. ¡Wow! En nada. ¿Y por qué? Porque siguen peleándose por cuestiones de Estado, mercado, izquierda, derecha, que es zurdo no sé cuántos, que es neoliberal de cuántos. Y no están viendo no la están viendo, que es lo más Yo no, importante. no quiero que usted se vaya sin esta pregunta. ¿Qué usted opina de la eutanasia o de otro tipo de muerte asistida y del derecho a morir dignamente? ¿Qué significa morir dignamente? Bueno, morir dignamente Bárbaro. precisamente en España, por ejemplo, por poner un ejemplo, valga la redundancia, hay movimientos, asociaciones de derecho a vivir, a morir dignamente, que el que quiere someterse a la eutanasia o a un tipo de muerte asistida, pues precisamente entra a ese círculo, entiendo. se le hace su consejo médico, psiquiátrico y de abogados, para entonces establecer si cumple los parámetros para optar Para por la morir. eutanasia. Ok.
eso es en el papel. Y te voy a dar un caso práctico concreto. Yo estoy en contra de la eutanasia por el mismo principio que estoy en contra del aborto. ¿Por qué? Y lo puedo decir por caso propio. En estos momentos mi padre está en una situación muy difícil. Y la situación es que uno podría optar por una cosa así, incluso de manera ilegal lo puedes hacer, nadie se va a dar cuenta, pero no. ¿Por qué? Porque uno no es, o sea, uno es dueño de su vida, pero hasta cierto punto. Voy a explicarte por qué. En Canadá se legalizó la eutanasia y se empezó en 2015, empezaron con casos de extrema, siempre te ponen los casos más extremos, si te fijas, para todas las agendas siempre es el caso más terrible. ¿Por qué? Empezaron con eso. Después, ¿qué pasó? Aprobaron extender la legislación para que tuvieran eutanasia menores de edad. Después pasó que ya no te metían al registro de eutanasia porque tenías una enfermedad terminal, sino porque estabas muy pobre y no tenías, entonces te recomendaban los psiquiatras, mira, no tienes para pagar tu deuda, mátate. ¿Qué ha pasado? Se han quintuplicado los casos de eutanasia en Canadá y ¿qué han encontrado? Esto, que se ha pervertido el sistema y que ahora matan a cualquiera que no tenga plata. Pero mi hermano, Y si no me creen, revisen, el artículo está en la revista The New Atlantis y ahí van a encontrar el caso que le un comentario ahorita, yo quiero asociarlo con esto y excúsame que te lo aborde porque es un tema personal sobre tu padre. Lo que pasa es que quisiéramos que usted se quedara aquí mucho tiempo más. Tenemos lo de tu padre. Yo le pregunto a Lisbeth. Lo que pasa es que yo entiendo que muchas personas, si tuvieran una opción como la que estábamos hablando, y estamos hablando de un niño, de un menor que tiene toda una vida por delante, y tienes a un padre de 80, 85 años ya con quizás con un cuerpo sufrido, agotado, desgastado. Entonces creo que la lógica de un ser humano sería ¿para qué seguir extendiendo una situación? Pero no ponga ejemplo, si tuvieras la posibilidad, y le hago la pregunta entonces a los dos, de extender a tu papá para 100 años más. 100 años más, tú tienes la posibilidad de hacerle 100 años más a tu papá. ¿Lo dejarías morir? ¿Lo dejarías su curso natural? Te doy mi respuesta sincera de todo corazón, yo no. ¿Por qué? Porque mi padre tuvo su momento en esa época y viví con él esas circunstancias. Yo no lo extendería. Esa es una opinión personal. Y yo, aunque fuese sin dolor. ¿Por qué? ¿Por qué? Es precisamente por el amor inmenso que siento por mi padre, que yo no... ¿Con qué propósito extendería eso? Si es su voluntad. Para tenerlo más tiempo. Si es su voluntad, si es su bueno. Voluntad, ¿sí? No, se dependerá de ya. Ahí no, lo que pasa, yo no puedo decir por eso. Es un acto de egoísmo, yo quiero tenerlo más tiempo. Ya, mire, entra. Hay que despedir porque ella le está diciendo que está arriba de la hora. Ahí entra el tema de creencia también, porque si yo soy de los que creo, si usted es una persona de la que cree que lo que hay después de la muerte está mejor. Claro. Bueno, mira, hay que hacerlo con un... Vamos este fin de semana que me lo voy a llevar. Este es que dice, pero maestro. Perdón. Los alumnos, ¿cómo están los alumnos? Vamos a poner la nota. No, están... Vamos a la nota, profesor, mi nota. No, creo que están muy bien. Este programa no cualquiera. Espérate, la exposición grupal sacó 100. No, muy buenas preguntas. Tú has hecho muy buenas preguntas. Muy buenas. O sea, sí, realmente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. 6:30. Gracias.